a uno le dan la indicación, la instrucción de aterrizar. Otra aeronave de la misma línea aérea estaba en la pista, lista para despegar. Y no es el primer incidente, ya hubo reunión en Gobernación. ¿Qué tanto va a cambiar la condición? ¿Qué tanto se va a lograr resolver la saturación y sobre todo este rediseño en el espacio aéreo que tanto ruido ha hecho? Es lo que vamos a estar conversando los próximos minutos. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Y qué gusto. Amigos, Jorge, Alicia. Gracias, muy buenas noches, Alicia Salgado. Alicia. Muy buenas noches, a ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Jorge. Muy Sergio, Alicia, un placer como siempre. Muy buenas noches. A ver, ya hemos escuchado todos, seguramente tenemos historias cercanas de personas que narran cómo van a aterrizar y de pronto el avión va para arriba de nuevo, una aproximación fallida, un aterrizaje abortado, pero esto que queda videograbado pues da pie a que se abra mucho más la conversación y que haya, entiendo, Alicia, que haya decisiones tomadas por parte de las autoridades. ¿Ante qué estamos? ¿Cuál es el escenario? Porque la saturación ahí lleva muchos años ya. Pues es una saturación decretada en el 2006 por primera vez, vuelta a decretar en el 2013, de nueva cuenta en el 2017 y ahora recientemente hace 2 meses, en enero, se decretó en una primera parte, declarando saturado los edificios, ¿no? No la terminal en su conjunto, sino los edificios de la terminal aérea de la Ciudad de México. ¿No? Apenas ahora se va a sacar la segunda emisión de declaración, son 3 decretos. El CNEAM, en la semana pasada, dio el reporte mediante el cual se puede sacar el decreto de saturación del espacio aéreo para reducir el número ordenar la reducción del número de vuelos que pueden despegar y aterrizar en el curso de 1 hora y bajarían de algo así como, bueno, eran 67 en su tiempo 61. Máximo, ahora sí, quedaron en 61 y ahora a 48. 48. Sí, es como reducir como un 20%. El 20%. Es algo difícil, pero finalmente, pues yo creo que Santa Lucía llegó para quedarse, ¿no? O sea, está ahí, está construida y tendrá que haber algún sistema ordenado para desarrollar ambas terminales, no un sistema atropellado. Y de eso se trató la reunión en la Secretaría de Gobernación. Pero a ver, si hay menos, y ahora vamos a platicarlo, pero si hay menos vuelos ahora que antes, ¿pasará necesariamente por un tema de rediseño? Es un tema de saturación, es un tema de la coordinación o descoordinación de quienes están controlando el espacio aéreo. Sergio, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, yo lo primero que tengo que decir es que yo no soy especialista y que este es un campo muy técnico. Lo que sí sé es leer los documentos que son públicos. Hay 2 documentos de la empresa Mitre, que es la empresa más importante del mundo en materia de diseño de aeropuertos, sobre todo de toda la parte técnica de los aeropuertos. Uno es de octubre, el otro es de noviembre del 2018, y señalan que esto iba a ocurrir precisamente, señalan la complejidad de tener 2 aeropuertos funcionando de manera simultánea en la Ciudad de México y en Santa Lucía. Y lo que apuntan es que debido a la orografía del Valle de México iba a haber complicaciones enormes y que al final el simple hecho de sumar pistas, eso es lo que dice uno de los documentos firmado por Bernardo Lisker, que es de hecho un mexicano que estudió en el MIT, que es uno de los mayores expertos del mundo en materia de aviación, lo que señala es que al final el simple hecho de sumar pistas en lugares distintos no nos va a dar más capacidad. Y plantea una cosa que era muy importante, es en este momento ni siquiera sabemos, esto es 2018, en este momento ni siquiera sabemos realmente cuánta capacidad se va a añadir y cuánto tiempo va a durar, porque los problemas del rediseño del espacio aéreo son tan grandes que esto no se puede hacer simple y sencillamente con una hojita de papel. Víctor Hernández, quien renunció este domingo, la renuncia se hizo efectiva esta mañana al CNEAM, a Servicios de Navegación Aérea, consiguió su puesto porque fue a la casa de campaña del presidente López Obrador y le dijo: yo puedo rediseñar el espacio aéreo para que funcione con Santa Lucía y para que funcione con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así consiguió el puesto y prometió que lo iba a hacer, y finalmente en marzo del año pasado presentó su propuesta de rediseño, que ya no era una propuesta. Empezaron a actuar el 25 de marzo ya con el rediseño, y ahí es donde empezaron este tipo de problemas. Siempre ha habido saturación, pero nunca habíamos visto
tantas operaciones peligrosas como estamos viendo en la actualidad. Y bueno, pues ahí está el tema. Ahora nos dicen que la solución va a ser sacar, fue lo que dijo Rogelio Jiménez Ponce, el subsecretario de Transporte, el día de hoy, que van a sacar el 25% de los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El problema es que la gente... Sí, lo informábamos, se los van a llevar a Toluca y al Felipe Ángeles. Pero la gente no quiere salirse del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y las líneas aéreas tampoco. Bueno, las aerolíneas tampoco, los están obligando. Los vuelos están saliendo con ocupación de entre 20 y 40% de Santa Lucía y salen, en cambio, casi al tope en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aunque hoy el presidente decía por la mañana que Aeroméxico, que le había dicho el presidente del Consejo de Administración, están presionando a las aerolíneas. Van a incrementar en 36 los vuelos. Están presionando a las aerolíneas y las aerolíneas no se pueden pelear con un gobierno que es el que la certifica para volar. Pero mira, aquí lo que tú decías, el informe de Mitre que fue descalificado. Mira que traes por el tema de la aviación ahorita. Hemos tenido 1000 problemas ahora con la aviación, pero... Todo el mundo que llega a la Ciudad de México te cuenta historias de horror. De horror, claro. Pero el informe de Mitre que fue descalificado por el gobierno en su momento. Pero por ningún especialista. Y se basaron en un rediseño que originalmente iba a ser la empresa francesa, NatBlue creo que se llama. Que no la hizo. Que no lo hizo finalmente y no lo hizo. Entregó el rediseño lo hizo con una excepción. Lo que dijeron es que no habían hecho estudios, claro, que les y lo habían, entregó así. que el gobierno les pasó la información y ellos hicieron, no hicieron con esa información hicieron un estudio. Rediseño teórico. A mí eso me lo dijo en una entrevista, en una de las visitas que hicimos, el propio general Vallejo, que fue el que construyó Santa Lucía, y que eran conscientes de ese problema. Pero incluso en el estudio que hizo la empresa francesa, NatBlue, no aumentaban los vuelos. O sea, teníamos un nuevo aeropuerto con un rediseño mucho más complejo para llegar y salir del sistema de aeropuertos, de los 3 aeropuertos, pero no se incrementaban los vuelos. Es un poco lo que va a pasar ahora. Vas a quitar los vuelos, está bien, vas a quitar 25% de los vuelos, los llevas a Toluca, los llevas a Santa Lucía, pero siguen siendo el mismo número de vuelos. Y seguimos siendo categoría 2 en la aviación. Y eso con una sola pista en Santa Lucía. Porque una cosa que señala el informe de Mitre es que en el momento en que le añadas otra pista para operaciones simultáneas, la complejidad, o sea, vas a tener que rediseñar nuevamente, pero la complejidad para rediseñar el espacio aéreo del Valle de México va a ser enorme y seguramente hay que rediseñar el espacio aéreo otra vez con otra pista, porque parte de lo que se ha dicho mucho sobre Santa Lucía es que por la separación de pistas, que es de 1,5 kilómetros de una hora, pueden operar de manera simultánea. Las pistas pueden operar de manera simultánea, pero el espacio aéreo lo tienes que rediseñar otra vez. Pero hay algo que sí está... Lo que dice Bernardo Lisker, y hay que prestarle atención, es el mayor experto mexicano y durante 22 años han hecho análisis del espacio aéreo del Valle de México, incluida Santa Lucía. Lo que dicen es que el tener 5 pistas en Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no necesariamente te va a dar más vuelos que las dos que tienes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí. Por el rediseño. Por el rediseño. Vamos a tener el mismo número de vuelos. Hay un tema, o sea, las pistas tienen que ser acompañadas de infraestructura. O sea, si tú tienes saturadas las pistas porque no puedes sacar a las personas del aeropuerto, ese es el principal problema que enfrentan. Tú puedes tener 100 salidas, 100 puertas. Hoy tienes 101 puertas en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero no pueden salir de manera simultánea, fluida, conveniente, en un lado y en el otro, porque tienen serios problemas siempre te toca esperar puerta. Tienes más de 100 puertas y siempre te toca esperar. Hay un cambio bien importante en la aviación y en el rediseño del espacio aéreo o en el diseño de los 2 aeropuertos no se consideró un tema que es clave, el cambio que ha tenido la aviación civil. Los aviones hoy no transportan 100 pasajeros, transportan 200 pasajeros. Se ha renovado la flota aérea de las 3 principales aerolíneas de este país, particularmente 2 que son las que mueven a muchos pasajeros, y la infraestructura no crece. Crece su capacidad de transporte de pasajeros, pero entran y salen a la misma velocidad. Ese es uno de los retos importantes de tenerlo. Hoy no tienes Texcoco,
tienes Santa Lucía y tienes la Ciudad de México, más aparte Toluca. Y tienen que encontrar o resolver el enorme desafío que apunta Sergio de hacer en un octágono las entradas y las salidas del aeropuerto. O sea, las dos pistas, hay quien decía, el cerro de Santa Lucía, en Santa Lucía, este cerro que estaba ahí, era imposible de transitar. El cerro quedó a un lado, parece el Cerro del Peñón. Sí, le movieron ahí un poquito. Y finalmente quedaron alineadas las pistas. Que haya habido aterrizajes simultáneos entre una y otra, no lo sabemos. ¿Cuál es la crítica de los operadores de las empresas de aviación civil? Y esas se las expresaron al secretario. Es que el rediseño no consideró las condiciones reales de operación del Valle de México. Con cielo, con nube, con vientos, con clima mal. De la misma forma que no se hicieron los estudios medioambientales para el Tren Maya, tampoco se hicieron aeronáuticos. Claro. Se fueron, y lo que pasó fue que este señor, Víctor Hernández, que había sido controlador de tráfico aéreo en la Ciudad de México, que después trabajó en la OASI, este señor convenció al presidente y le dijo, no te preocupes, yo te rediseño. Y rediseñó. Solo que pues no era una persona preparada para hacerlo. Pero entonces es un tema del diseño. No solamente rediseñó, desplazó a los controladores con mayor antigüedad y mayor experiencia para colocar a controladores inexpertos suyos. Y ese es también parte del problema que vimos ahora. El tiempo de trabajo de los controladores. Los controladores que tenemos hoy tienen menos experiencia, pero además están más cansados. Claro. Sí, pero ¿es el diseño es lo que pasa arriba? ¿O es la operación lo que está pasando abajo? Es la gente, es la falta de capacidad, de experiencia, de coordinación. Pero básicamente, tenemos un problema en el rediseño del espacio aéreo. Desde que se rediseñó el espacio aéreo, apenas un día antes del incidente que vimos hace unos minutos, el mismo CNEAN decía que solamente había habido un incidente el año pasado, que no había habido incidente. Los controladores, que es falsa, los controladores tienen registrado por lo menos 30 incidentes desde que se rediseñó el espacio aéreo. Entonces tienes un problema del espacio aéreo. Además tienes el de las pistas, tienes el de los aeropuertos, pero es un problema real. Está vinculado. No es lo mismo que llegue un avión de Acapulco y que en 40 minutos salga de Acapulco y llegue y aterrice en la pista, a que tengas al avión volando 1 hora y media, volando alrededor de la Ciudad de México, mientras tienes otros 6 aviones volando, cada uno esperando el turno para bajar. Ese es el problema. Y con un rediseño que te obliga prácticamente a darle 2 vueltas a la ciudad. En gran medida podría resolverse, sí, si tuvieras una entrada y salida de infraestructura del aeropuerto, insisto. O sea, tú tienes a muchos arriba volando porque no tienes cómo sacar el pasaje. En general, ¿qué pasó en el incidente? O sea, ¿cómo es posible que se haya esperado 7 minutos en la punta, ese aeropuerto de salida que iba a Guadalajara? Porque se tardó mucho tiempo en llenar, se tardó mucho tiempo en transitar, se pueden echar 2 horas transitando, pero ¿cuánto más te echas en la entrada y la salida? Hoy Santa Lucía tiene un problema de fondo, uno nada más, es que no tiene resueltos la infraestructura de acceso. La infraestructura de acceso terrestre. Para llegar. Terrestre. Así es. O sea, llegas que sea rápido y que sea llegas barato. Muy rápido si vives en el norte, a través del Río de los Remedios. Pero no está terminada la infraestructura para llegar. Trenes, distribuidores, autopistas. Yo he estado buscando el tren que, ya sabes que apareció el presidente en un tren, y he estado buscando en Buenavista y pregunto, oiga, ¿dónde está el tren? ¿Dónde salgo para Santa Lucía? Pues sí, porque es el tren. Ya el ave a Santa Lucía. El día que lo encuentres nos avisas. El tema importante es ese, o sea, si tú no tienes la infraestructura de conexión terrestre, es lo mismo que le pasó y le pasa hoy a Toluca. Pero a ver, ¿qué pasó con Toluca? ¿Por qué las aerolíneas se cambiaron a la Ciudad de México? Pues porque tenías un bloqueo permanente en Ocoyoacac. O sea, los habitantes de Ocoyoacac cerraban una y otra y era un aeropuerto muy funcional. Una y otra vez la carretera hasta que te ahuyenta. Pero además tienes problemas en Toluca, tienes problemas de clima. Y de altitud. Para ciertos vuelos es un aeropuerto tan extraordinario que tiene
ese, y debería tenerlo inclusive Tijuana o la Ciudad de México, tiene un sistema de aeronavegación único, el ILS, que es el satelital, porque como tiene tanta neblina... Ese sistema se ha venido estableciendo. Está, por ejemplo, en Santa Lucía. Sí, en Santa Lucía, aparte lo que se dice es que aterrizan solos. Pero se llevaron desde la Ciudad de México a Santa Lucía. Pero a ver, no todos los aviones pueden operar con el sistema, sobre todo los satelital. O sea, simple y sencillamente no lo pueden hacer. Pero a ver, aquí el problema es este. Heathrow está más lejos de Londres, del centro de Londres, de Piccadilly Circus, de lo que está Santa Lucía. Pero tomas un tren y estás en 20 minutos. Y sí, hay un problema también, claro. Sí, hay un problema de accesibilidad de Santa Lucía. Pero aún Santa Lucía, con 2 pistas que permitan operaciones simultáneas, no va a aumentar de manera significativa la capacidad aérea del Valle de México. Eso... A ver, no lo digo yo porque yo no soy un especialista, lo dice Mitre y te ponen las razones. O sea, y las razones son muy claras, y es que no pueden operar porque sí las rutas de acceso, de descenso, se interfieren entre sí, y sobre todo las rutas de emergencia. Porque una cosa es cuando consideras un vuelo que llega directo, y otra cosa es cuando consideras un vuelo que no puede aterrizar y tienes un descenso fallido, un descenso abortado. Eso lo tienes que tomar en cuenta también, tienes que tener las rutas de escape. No, y tienes, a ver, la Federación, 2 días antes de este incidente, la Federación Internacional de Pilotos, creo que hace un informe también donde advierte que tienen que tener más combustible los aviones precisamente por los problemas de llegada, porque los trayectos son... Pero tiene un párrafo que es particularmente sensible, me parece, que es cuando le dice a los pilotos que si reciben, habla del problema de los controladores, de la inexperiencia, y que si reciben instrucciones que consideran inadecuadas, que ellos tomen sus propias decisiones. Pues lo que hizo el incidente del sábado, el piloto de Volaris. Claro, el piloto decidió, que toma la decisión de subir al aire, ¿no? Lo dijo el propio Beltranena, el director de Volaris, en su cuenta de Twitter. Fue gracias a la capacidad de nuestro piloto que tomó la determinación, que tenemos grandes pilotos, tomó la determinación de no aterrizar, porque si no, estaríamos contando muertos. Pero él mismo te lo dice al aire, o sea, dijo que nunca estuvo en riesgo en la vida de nadie ni ningún equipo, sino que fue un incidente. Es un incidente. Que lo más importante es aprender de los errores, creo que es natural. Qué bueno que se fue Víctor. Pero en aviación no te puedes equivocar porque se te van entre las patas la vida. Pero mira, él mismo hoy estamos teniendo incidentes todos los días. Él mismo me decía que el promedio de incidentes que se han registrado no difiere mucho de los que tenías el año pasado. Eso lo dice. Eso no lo dice. Pero ¿quién lo dice? El sindicato. El director. Dice que Beltranena, sí. El director de Volaris. Los controladores de tráfico aéreo dicen Pero cierto que llegó un controlador de tráfico aéreo que fue director de operación. Gracias, Jorge, Alicia. Muchísimas gracias. Sergio, hasta mañana. Buenas noches. Pásenla bien.